Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Buenas tardes. Aquí empezamos. Todo preparado. Una nueva edición de OAFI Radio. Un lunes más. Y van 28 ya desde que empezamos esta aventura radiofónica, audiovisual, que ya saben que también aprovecho para saludar primero a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.8 de la FM, Cultura FM, y a todos los amigos que ahora mismo nos ven, pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo, a través de Facebook Live. Por cierto, decirles a todos ellos, los oyentes de la radio, los espectadores de Facebook Live, que tenemos un teléfono abierto, el 936670022, 936670022, porque en aquello de ¿qué queremos innovar? ¿Qué hacemos nuevo? Bueno, pues ya saben que la parte final siempre aprovechamos para que el doctor Vergés responda algunas preguntas, las preguntas de los pacientes. Bueno, pues nos gustaría que hoy fueran preguntas en directo, preguntas que ustedes a lo largo de esta hora y un poquito más, porque ya saben que los amigos de Cultura FM son generosos y nos regalan unos 10 o 15 minutitos más, pues puedan ustedes ya hacer su pregunta sobre artrosis o sobre cualquier con el doctor Vergés sobre cualquier patología, pero ya que es un programa de pacientes de artrosis, estaría bien que fuera sobre artrosis o temas reumáticos a través del 936670022. Doctor Vergés, Josep Vergés, presidente y CEO de OAFI, la primera y de momento única Organización Internacional de Pacientes del Mundo. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Le veo bien, hacía 15 días que no nos veíamos, sí. Porque, bueno, hicimos la primera campana, sí, las primeras pellas, como dicen en Madrid, ¿no? La primera fiesta el lunes pasado, porque aquí era festivo, el lunes de Pascua. Hicimos la reposición del anterior programa. Efectivamente. Y nada, estamos aquí otra vez a ayudar y a hacer un buen programa y que sirva para toda la gente que nos escucha y nos está viendo. Hoy tenemos, es habitual, una de las cuestiones que distingue este tiempo de radio, de OAFI Radio, que una vez más hemos de centrarlo también en el tema del COVID-19, es algo evidente, innegable. Es que en esta época de las fakes, aquí lo que nos gusta como siempre, nos ha gustado como siempre en los más de 40 años que llevamos haciendo comunicación audiovisual, es que la información sea rigurosa, una información minuciosamente analizada, y para ello no hay otra que traer grandes especialistas, grandes expertos. Y hoy está clarísimo que repite en nuestra escudería una buena amiga, la señora Rivas, María José Rivas, fundadora y CEO de Amador. Es una fisioterapeuta que, por cierto, hablaremos porque los fisioterapeutas lo tienen bastante complicado, porque el fisioterapeuta es contacto físico con la persona, ¿no? Y esto es uno de los temas que más se está abordando en estos momentos. Pero vamos a dar la bienvenida en un instante a una estrella del mundo del sueño, del mundo de la neurofisiología. Él también es pediatra, ha escrito numerosos libros, algunos de ellos bestseller, como el famoso Duérmete, niño, y que nos va a hablar de la importancia del dormir, como es el doctor Eduardo Sevilla. En un momento le saludamos, pero antes me gustaría, doctor Vergés, que nos resumiera un poquito las últimas noticias de estos 15 días, o sobre todo la importancia, ¿no?, de conciliar bien el sueño y de los ejercicios para mantenernos físicamente bien en casa, que es lo que nos contará luego la señora Rivas. Sí, yo creo que, de hecho, nosotros, en el área de pacientes de la fundación que dirige María Teresa, pues hola, María Teresa. Tenemos muchísimas llamadas y muchas personas que nos preguntan cómo hacer ejercicios, qué actividad tengo que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, el confinamiento es muy importante, pero hay una serie de normas que tenemos que hacer. Y como decías tú antes con el tema de los fisios, nos tenemos que readaptar, ¿no? Doctor Vergés, empezamos la sexta semana de confinamiento. Sí. Es un tema. Es el día 30. Al final lo de la cuarentena va a quedar corta. Lo de la cuarentena de 40 días. La cuarentena es de 14. Dijimos, vaya cuarentena más extraña. Sí. La cuarentena que viene de 40, evidentemente, va a quedar corta porque vamos a irnos hasta el 10 de mayo. Sí, por eso. Mínimo. Sí. Por eso, fíjate que es muy importante. Tanto tiempo confinado en casa, hay muchas cosas que son importantes, ¿no? Una es la rutina, hacer una rutina diaria para combatir, dijéramos, también distraerse en casa, que es difícil.
La rutina tiene que haber también, tiene que hacerse ejercicios, que lo vamos a hablar hoy muy bien. Importante es una actividad física adecuada. Sí. No un deporte, porque deporte no se puede hacer, a no ser que tengas un gimnasio, no puedes hacer un deporte, tienes que hacer una actividad física adecuada. Tienes un jardín grande. Un jardín grande, pero como se puede, es muy importante la actividad física, que a cualquier edad se tiene que hacer en función de cada persona, que hoy lo hablaremos muy bien, ¿no? Y hay un tema muy importante, como comentabas muy bien tú, que es el tema del descansar, ¿no? El tema del dormir, claro. Entonces, ya a veces ya es difícil, ¿no? Pero claro, en la situación que estamos actualmente de un bombardeo continuo y permanente, por partes, lógico, ¿no? Por partes de los medios de comunicación sobre el tema del coronavirus, claro, toda esta sensación de inseguridad de noticias hace pues que la gente pues claro, no pueda dormir porque está preocupada pues o por su salud, o que pueda estar contagiada, o porque tenga un familiar, o porque ha muerto alguien, dijéramos, del virus, ¿no? O porque le han hecho un ERTE, o porque se lo van a hacer, trabajo, o porque es un autónomo que cerró las puertas hace 37 días y no sabe cuándo las volverá a abrir. Exactamente. Pues fíjate que hay 4 temas que son importantes. Uno, la alimentación. Sí. Otro tema, el comportamiento psicológico. Por eso dijéramos aquí, pues siempre traemos a los mejores especialistas, como vino María Rivas, por ejemplo, para explicar cómo se trata el tema psicológico, tema psicológico de enfermería, tema psicológico de los médicos, que estamos también, hay muchos médicos afectados por esta situación de estrés, y enfermeros y otro personal sanitario, cómo tratarlo, el tema familiar también, se trató muy bien este día. Sí. El tema de la alimentación fundamental, tenemos que vigilar, no engordarnos más de la cuenta, tener una buena alimentación para evitar precisamente si hay sobrepeso, pues problemas de artrosis, peoramiento de la artrosis. De 3 a 5 kilos de media dicen que vamos a engordar. Sí, y más. En el caso de que el día 10 la gente puede empezar a pasear. Y puede que más. Por si dice 3,5, eso es la media, uno no engordará y el otro por lo tanto, y esto no solamente es artrosis, es hipertensión, es diabetes, etcétera, ¿no? Exacto. Un tercer tema importante, comentábamos el tema de la actividad física, muy importante, estar físicamente bien, tener una física aceptable, y un tema muy importante que es el tema del poder descansar bien, ¿no? Entonces, hoy para nosotros es un gran honor tener al doctor Estivill, que le agradezco muchísimo en nombre de OAFI que esté aquí con nosotros, que es una eminencia y un gran profesional, una buena persona, más una persona que dijéramos que muy inteligente, muy especial, que ha hecho muchas cosas siempre divertidas, ¿no? Como la música, en fin, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es un gran profesional y conoce perfectamente el tema del descanso del sueño. Por lo tanto, muchas gracias, Eduardo Estivill, por estar aquí con nosotros hoy, ¿eh? Doctor Estivill, buenas tardes o buenas noches, bienvenido. Noches. Muchas gracias y es un gran honor que pueda compartir con vosotros, bueno, vuestros conocimientos y ayudar en lo que sea para mejorar la salud de las personas. Fíjese, doctor, usted siempre ha hablado que el sueño es un hábito, e incluso hablaba, no, los hábitos del sueño, intentar hacer siempre lo mismo, ¿no? La habitación, que esté todo en su sitio, tener ese hábito, ¿eh? Claro, estamos con los hábitos absolutamente destrozados. No hay hábitos porque hay gente que está en casa, que confinada, la gran mayoría de gente, quédate en casa, stay at home, es el gran hashtag, ¿no? Quédate en casa. Claro, esa ruptura de hábitos obligado por el confinamiento nos rompe todo el círculo circadiano y con él también el hábito del sueño, doctor Estivill. Sí, es totalmente cierto. Mira, desde el principio del confinamiento, incluso yo enseguida que empezamos el confinamiento, alertamos primero y después lo hemos constatado. La aparición de problemas de sueño es una evidencia en estas circunstancias y hemos visto 2 situaciones. La primera es una dificultad para empezar a dormir, es decir, lo que se llama el insomnio de inicio. La gente se va a la cama, no puede desconectar, pasan horas. Esta es la primera queja. Y la segunda queja, que es muy típica y además le ocurre a muchísima gente, es que tienen muchas pesadillas, es decir, son sueños con ansiedad. Estas 2 patologías han aumentado como un 30% en cuanto a prevalencia, es decir, la tienen un 30% más de personas que antes, y la causa es precisamente la situación en que vivimos. Analizando esto, es decir, el por qué, porque ya hemos explicado muchas veces que el insomnio, el dormir mal, es un síntoma. Un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero que siempre hay una causa que lo provoca. En este caso, la causa que provoca el mal dormir durante la noche es el acúmulo de tensión y ansiedad durante el día. Esta situación antes ya la conocíamos.
y había un mal dormir por acúmulo de ansiedad y tensión durante el día. Pero la ansiedad y tensión que teníamos antes no tiene nada que ver con la que tenemos ahora. Ahora estamos hablando de una ansiedad que viene determinada por la incertidumbre. La incertidumbre de lo que desconocemos, tanto del punto de vista médico, porque los médicos intentamos, cada uno en su parte, profundizar, estudiar, ver cómo podemos ayudar, pero no sabemos nada de esta enfermedad, es nueva totalmente. Por lo tanto, la incertidumbre que provoca esta situación es común a todas las personas e incluso niños. Y la segunda incertidumbre viene determinada por el comportamiento de las autoridades que nos tienen que dar normas. Y esto también es lógico que sea una incertidumbre porque ellos tampoco no han vivido nunca esta situación. Y lo único que hay que ver es cómo lo están haciendo de diferente todos los países del mundo. Cada uno más o menos hace algo distinto de lo que hacen los demás. Esta ansiedad, es decir, causada por la incertidumbre durante el día, es la causa que provoca este mal dormir. Porque la ansiedad acumulada es la que hace que cuando nos vamos a la cama no podamos descansar y que entonces aparezca lo que llamamos esta inquietud, nos giramos, nos movemos, nos levantamos, damos vueltas a la cabeza, que esto es lo más importante. Y después los sueños ansiosos, que esto es muy interesante, porque si lo preguntas a las personas te dirán, sí, yo sueño mucho y antes no soñaba. Mira, los ensueños, ya lo hemos comentado alguna vez, son precisamente formaciones o información que tenemos dentro de nuestro cerebro, pero que la juntamos de una forma totalmente incoherente cuando estamos constituyendo un sueño. Por esto, un ensueño está formado por cosas totalmente reales, pero que no tienen ninguna explicación. Pero en el ensueño también se integra la ansiedad. Y esta ansiedad provoca la pesadilla o el sueño ansioso. Estas son las dos situaciones y después te explicaré, si queréis comentarlos, cómo lo podemos solventar. Sí, porque usted decía el otro día, y me parece estupendo, que en España dormimos poco, comparado con nuestros compañeros europeos, somos de los que dormimos menos, y dice, hombre, ahora es la oportunidad para dormir esas 8 horas ideales, y todos tendríamos que tomar ese hábito de irnos a dormir, y usted lo ponía muy bien, entre 11 y 12 de la noche, y levantarte entre 7 y 8 de la mañana. Eso visto así, es absolutamente fantástico, perfecto. El problema es irte a las 11 o irte a las 12 de la noche, y que la cabeza te pare, ¿no? Que la cabeza no te siga dando vueltas. La pregunta entonces sería, como bien decía Eduard, doctor Estivill, es ¿cómo podemos conseguirlo? Correcto. Y además en esto sí que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, porque ya lo habéis dicho y súper bien, hablando ya de las rutinas. Sabemos perfectamente que el ser humano necesita conocer lo que va a pasar. Es decir, si tú preparas un viaje, tú no, a no ser que seas un hippie de 18 años que te pones la mochila y empiezas a caminar, la verdad es que tú, si haces un viaje, necesitas saber a qué hora vas a llegar, dónde tienes el hotel, si tienes que coger un desplazamiento, un taxi, lo que sea. Es decir, necesitamos la información de lo que tiene que suceder. Esto nos da seguridad. Esto es lo que provocan las rutinas. Por lo tanto, las normas para mejorar esta situación, las normas no farmacológicas, porque si después queréis haremos alguna pequeña anotación sobre la farmacología. Pero las normas no farmacológicas son solo dos, que son muy fáciles de decir, pero algo difíciles de hacer. La primera son las rutinas, como decís muy bien. Primera rutina, hora de levantarnos. Las personas tienen que pensar, y esto es bueno para los niños, adultos y personas mayores, tenemos que pensar que estamos en el cole, que estamos en el instituto. Tenemos que saber que a las 10 hay mates, que a las 11 hay física, que a la 1 hay recreo, que la comida es a tal hora. Es decir, necesitamos saber lo que va a pasar y por lo tanto lo vamos a organizar. Ideas. Entre 7 y 8 de la mañana es una hora ideal para levantarse. ¿Por qué? Porque vamos a juntar la hora del despertar con la hora de aparición del sol. Y aquí viene lo que hemos repetido muchas veces, que la luz del sol
que nos llega a primera hora de la mañana es una luz muy buena porque para la fabricación de una sustancia que es la melatonina y nos da este estado de alerta y de ganas de hacer cosas. Por lo tanto, despertar entre 7 y 8, hacer ejercicio, y aquí tanto puede ser evidentemente adaptado a la edad de cada uno, pero si el ejercicio es muy fuerte, en todo caso entonces tendríamos que tener los hábitos higiénicos después, nos duchamos y demás. Y después el desayuno. Toda esta situación, ejercicio, desayuno, siempre con mucha luz. Después programar lo que vamos a hacer durante el día para tener un rato de trabajo o un rato de estudio en los niños o un rato de teletrabajo para volver a tener unas rutinas muy constantes de las horas de desayuno, almuerzo y cena. Porque la condición habitual cuando estamos así es picotear y por esto nos vamos a engordar. No solo nos engordaremos por hacer menos ejercicio, sino porque comeremos más y estamos comiendo más. Y comemos más pasteles, porque una de las cosas que ahora se hace en casa es el pan. Ahora hacemos el pan en casa, ya solo faltaba esto, ¿no? Y nos hacemos el pan y comemos el pan de casa, que por cierto que nos sale fatal, porque hacer pan es muy difícil y solo lo saben hacer bien los panaderos de verdad. Claro. Pero bueno, da igual, nosotros hacemos pan y hacemos pasteles y los pasteles salen mal y salen poco hechos, pero da igual, hacemos cosas que nos engordan. Entonces, seguíamos con las rutinas, hora de desayunar, hora del almuerzo, hora de cenar. Y si puede ser, aprovechar a hacer estas 5 comidas al día, comer una fruta a media mañana y a media tarde, o algunos frutos secos, media mañana, media tarde, para intentar cenar a las 9 de la noche. Todo esto que explico es lo que proponemos. Yo entiendo que en función de cómo vive cada uno, de las normas que tienen en su casa, de la gente que son, puede variar. Pero lo óptimo es lo que explico. A las 9 sería la hora ideal para poder cenar y cenar todos juntos. ¿Para qué? Para después tener como mínimo un periodo de tiempo que irá desde después de la cena hasta la hora de acostarnos, que será entre las 11 y las 12 de la noche, para poder dormir estas 8 horas y tener estas 2 horas después de cenar o 2 horas y media para desconectar. En este momento hemos de dejar de utilizar el móvil, pero no por la información y las pantallas, sino por la luz que provoca estas pantallas. Y entonces sí que haremos lo que me acabas de preguntar y juntamos la pregunta con el final de la historia, que es: por primera vez los españoles tendremos la oportunidad de ser normales. De ser europeos. Lo mismo que duermen los europeos. Los españoles dormimos 1 hora menos de promedio que el resto de los europeos. Y esto es por culpa de los horarios que tenemos. Pero no es culpa de los españoles, sino de las personas que nos dirigen y que nos dicen: tenéis que levantaros a tal hora, el trabajo empieza a tal hora. Es decir, no es un problema de este cambio de hora, ni es un problema de la televisión, porque mucha gente dice: no, claro, pero ¿a qué hora hacen las cosas buenas en televisión? No, la televisión pone las cosas buenas a la hora que hay gente para mirarlas. Claro. No implica a una hora determinada. Claro. En Estados Unidos el prime time es a las 7, 8 de la tarde. En Francia es a las 8 de la tarde o la noche. En Italia igual y en Portugal igual. Es aquí cuando el prime time es a las 11, 12 de la noche. Los partidos de fútbol se juegan a las horas que serían totalmente incongruentes y esto hace que vamos cortos de sueño. Entonces, si dormimos estas 8 horas, será ideal. Y para terminar, la segunda norma, y muy importante, es la dieta informativa. Dieta informativa. Es decir, esta incertidumbre se va ampliando, se va de alguna manera engrandeciendo por culpa de la constante información que nos llega si estamos todo el día escuchando que si a tal ministro, que es a tal militar, que es a tal político, a tal... Es decir, todas estas informaciones, que me parece muy bien, o sea, quien quiera oírlas, que las oiga. Pero lo único que hacen estas informaciones es aumentar esta incertidumbre, porque no sabemos más. Con lo cual, si a una persona, si tú le vas explicando cosas que tú mismo no sabes, es como si ahora aquí hacemos este programa de radio y tú, de alguna manera, vosotros dos, bueno, ahora no sé qué haremos. A ver, habla tú, bueno, yo opino esto, yo opino lo otro. La gente se despista. Por lo tanto, dieta informativa. Esto significa una vez al día
una vez al día, preferentemente a primera hora de la mañana, pero esto se puede organizar, pero una vez al día, escoger el medio de comunicación que para la persona le parezca más correcto. Aquí da igual cuál sea, da igual la tendencia, esto es totalmente... no tiene importancia. Lo importante es hacerlo solo una vez al día. Y el resto del día, ver películas que nos hagan reír. Jugar, si tenemos niños, con juegos típicos, desde el parchís al Monopoly, a todas estas cosas. Es decir, desconectar. Desconectar es la palabra clave para poder dormir por la noche. Y espero que nadie se haya dormido con este rollo que acabo de explicar. Era absoluto, doctor Vergés, que estaba tomando mucha nota. Sí, bueno, tomando nota porque estoy totalmente de acuerdo con él, con el doctor. Totalmente, dijéramos... estamos sobrecargados de información que se da de todos los días, además a veces información diferente, incluso comentábamos los propios médicos, a veces tenemos dudas en muchos temas, estamos continuamente, no, claro, esto aterroriza a la población, por lo tanto yo creo que dijéramos el desconectar es muy importante y buscarse pues ratos de ocio o trabajar o buscarte cosas que te gustan, ¿no? Fundamental, porque es que si no, esta inseguridad que comentas, ¿no? Crea crea este malestar, crea esta neurosis, ¿no? Y crea pues el insomnio y todo lo que viene, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? La persona que tiene artrosis, doctor Vergés, es una persona que usted decía antes, que en muchos programas ha comentado que tiene el síntoma principal es el dolor, ¿no? Sí. Es por lo que se va al médico. Ese dolor ya per se hace que tengas problemas para dormir o que te despiertes, como decía el doctor. Doctor es así, Estivill, ¿no? es así. Nosotros, de hecho, fíjate que yo en la historia clínica, antes lo comentábamos con el doctor Estivill, en la historia clínica, unas cosas que a veces pregunto, y las pacientes que me están escuchando lo saben, ¿no? ¿Qué tal duerme? Es qué tal duerme, ¿no? Entonces, y lo hago porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Pues sí, porque precisamente la artrosis muy avanzada cursa con dolor nocturno. O sea, cuando la artrosis es leve, no duele por la noche. A la gente pues le duele la rodilla o le duele la cadera, pues cuando se levanta y empieza a moverse, le duele un poco y después le desaparece. Es la artrosis incipiente. Pero ya las artrosis más avanzadas, realmente el paciente tiene mucho dolor por la noche y tiene que cambiar de posición y le duele, ¿no? Por lo tanto, es muy importante, dijéramos, el que pueda dormir bien. Pues claro, sí, y esto el doctor Estivill lo explicará mucho mejor que yo, el dormir bien por la noche te recupera, te regenera, te hace sentir mejor. Si realmente tienes dolor, tienes incapacidad funcional, aparte de las comorbilidades que lleva asociada a la artrosis, que hemos comentado muchas veces, y encima no duermes, pues claro, la situación es, dijéramos, es perjudicial. Y dicho, sobre todo en mujeres, tenemos datos publicados, y se hizo una tesis doctoral que la codirigimos con el doctor Listerri y un servidor, que vimos que en un grupo de 1.500 mujeres con artrosis, las mujeres con artrosis tenían más depresión y más ansiedad que las mujeres no tienen artrosis. Por lo tanto, todo ayuda. Y si tienes insomnio, pues también ayuda, ¿no? Doctor Estivill, ¿se sabe si ha habido un consumo, un aumento de hipnóticos, de productos para facilitar el sueño a lo largo desde el inicio del confinamiento? Y otra cosa importante que decía el doctor Vergés, una cosa es dormir y otra cosa es descansar, doctor Estivill. Sí. Totalmente cierto, sí, tenemos datos clarísimos, además dados por los servicios de farmacia estatales, que hay un 30% de aumento del consumo de sustancias para ayudar a dormir. No todos son fármacos que se necesiten receta. Hay un aumento enorme de lo que son las sustancias que se venden sin receta, que es verdad que algunas de estas sí se combinan con lo que acabo de explicar, es decir, la medicación sola no va a hacer nada, pero sí combinada con estas pautas de rutinas, de dejar 2 horas antes de la hora de dormirnos, desconectar, utilizar estas plantas, o sobre todo melatonina que va junto con algunas plantas que son de liberación durante la noche, esto puede ser de una gran ayuda. También es verdad, y no hemos de ser hipócritas, sino decir las cosas como son, hay medicamentos que pueden ayudar a ciertas personas a dormir mejor, y en esta situación es totalmente lícito que estas personas, previa consulta con su médico de cabecera, puedan tomar esta medicación, ¿de acuerdo? Porque si no, muchas veces decimos, no, es que demasiadas medicaciones y todo esto. Sí que es verdad que hay mucho autoconsumo, pero sí que es cierto que estamos en una situación completamente distinta, novedosa, que la gente que duerme mal y que ya dormía mal antes, ahora duerme peor, y que tienen artrosis, por ejemplo, y ahora comentaremos, si queréis, algo de cómo es el círculo de dormir, artrosis, más dolor,
dolor, peor dormir, peor dolor, peor dormir, porque es un círculo. Entonces, estas personas pueden tomar algunas medicaciones para que de alguna manera puedan mejorar su sueño. Pero siempre, y esto sí, no hay que hacer lo típico que hemos hecho todos alguna vez, que es que si tenemos un abuelo o una abuela que tiene una medicación allí para dormir, cogérsela y tomarla nosotros. No, esto no lo recomendamos. Nosotros sí que pensamos es que si uno está mal y a pesar de todo esto que estamos diciendo, que hay gente que las rutinas ya las hace bien y aunque haga hecho todo perfectamente, cuando llega la noche le puede costar dormir. Entonces es muy natural, es muy humano, está bien hecho que consulte con su médico y el médico seguro que le recetará una medicación que le va a ayudar a dormir. Antes de que se nos vaya el tema, y además me comunican mis compañeros que hay llamadas telefónicas, doctor Estivill, hay llamadas telefónicas, pero me gustaría que no se nos fuera eso que nos ha dicho, porque creo que para UAFI es muy importante. Sí. El círculo artrosis-sueño. Correcto. Doctor. Correcto. Mira, sabemos muy bien que el sueño es un taller de reparación y restauración de todo lo que hemos gastado durante el día. La idea es que durante la noche el cerebro está trabajando más que trabaja durante el día y lo hace para reparar lo que hemos gastado durante el día, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista mental. Sí. Por lo tanto, si el taller, que es el sueño, es de mala calidad, como es normalmente, y ahora explicaré qué tipo de mal dormir tienen las personas con artrosis. Pero si el sueño es malo y de mala calidad, la repercusión estará al día siguiente. Por lo tanto, concretando ya en el tema del dolor, artrosis, dormir, dolor, artrosis, dormir. Es un círculo vicioso. Es decir, sabemos perfectamente que en artrosis avanzadas hay un dolor importante que, además, cuando dormimos, muchas veces nos tenemos que girar precisamente ya de forma natural, si estuviéramos tiesos toda la noche, amaneceríamos con dolor en todo el cuerpo. Por lo tanto, de forma natural ya nos cambiamos un par o tres de veces. Pues entonces pensar, la gente que tiene artrosis, pobre, la cantidad de veces que dan vueltas en la cama, porque encima duermen con un sueño más superficial. Por lo tanto, ya tenemos, primer síntoma, duermen mal porque aparece el dolor. Se han de girar, se han de mover, con lo cual el sueño no es profundo. Si el sueño no es profundo, significa que no es reparador. Por lo tanto, si no es reparador, al día siguiente, más malestar. ¿De qué tipo? De ansiedad, de depresiones, lo que habéis explicado perfectamente, e incluso más dolor. Porque el mal dormir también puede influir en un mayor dolor. Hay mucha gente que te dirá, hoy he dormido mejor y me he encontrado mejor del dolor durante el día. Es este círculo que a veces es muy difícil de romper por algún sitio. Porque los especialistas en artrosis ya dan medicaciones para mejorar este estado de inflamación, que es el que provoca el dolor. Los especialistas en sueño ya intentamos dar algunos medicamentos para mejorar esta situación, pero ha de ser un trabajo conjunto. Es decir, no puede ser un especialista que haga una cosa, el del sueño que haga otra, que el psiquiatra le dé una medicación para la depresión. No, hay que ver el problema en su conjunto. En la globalidad, doctor Borges, de acuerdo, ¿no? Totalmente. Fíjate que, enlazando en lo que decías, pienso que es muy importante, dijéramos, claro, si tú mejoras el dolor al paciente mediante medidas higiénico-dietéticas, que también hemos comentado muchas veces aquí en el programa, ¿no? De perder peso, de hacer una rehabilitación, un calzado adecuado o farmacológicas, pues al mejorar el dolor es muy probable que mejores también, dijéramos, el sueño y que esta persona pueda dormir mejor. Por lo tanto, es muy importante tratar este dolor para que mejore el dormir, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente. Y además, si es coordinada la acción entre la persona que trata el dolor y la persona que trata el sueño, es decir, no podemos ir descoordinados. Claro. Mejor yo le puedo dar una cosa que me parece que va bien, tú le puedes dar otra. No, lo mejor es un trabajo conjunto, porque yo puedo potenciar lo que tú ya has hecho muy bien, que es escoger el tipo de medicamento que le puede mejorar. Con lo cual, si este tipo de medicamento ya ayuda a que el dolor sea inferior, yo puedo ayudar a que el sueño sea un poco mejor. Entonces, el círculo se invierte. Correcto. Tal como hemos dicho antes, es mal dormir, más artrosis, más dolor, peor dormir. Este es el círculo malo. Lo que hemos de hacer es
conseguir el círculo inverso. Correcto, totalmente de acuerdo. Decía al empezar que teníamos un teléfono para el final del programa, para las consultas de artrosis, el 936670022, pero imagino que igual que nosotros los oyentes, cuando oyen al doctor Estivill, pues, y saben que hay un teléfono, pues, aunque no lo hayamos preguntado ni pedido, pues nos llaman, y si no tiene inconveniente, doctor Estivill, un par de llamadas a modo, pues, de resumen, ¿no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿con quién hablamos, por favor? Soy Gemma Serradell. ¿Y llama desde? Desde Olesa de Montserrat. Muy bien, bienvenida. Pues el doctor Estivill, el doctor Vergés, le están escuchando, señora. Adelante. Pues mire, para el doctor Vergés es verdad, estos días el dolor es tremendo. Entre la humedad y que nuestra artrosis ya es severa, pues lo estamos pasando mal. Y para el doctor Estivill, pues sí, tengo problema para conciliar, sobre todo para conciliar el sueño. Estoy intentando tomar un poquito de valeriana, pero bueno, la cabeza, ¿con qué es lo que decimos? Con que la cabeza no para, pues... Pero ¿este problema es de ahora o de hace tiempo, señora? ¿Este problema de falta de sueño, de no poder empezar a dormir? Más de ahora. Más de ahora, Más de ahora, sí. Es decir, tiene una causa un poco justificada, ¿no? Exacto. ¿Y la pregunta sería...? Ya está. Sí, ya lo hemos cogido. Ya está, ¿no? Sí. Ya está, muy bien. Sí. Pues gracias porque ya la han cogido. Sí. Le contestan por la radio. Muchas gracias por llamarnos. De acuerdo, gracias. Eduard, doctor. Gemma, es una situación que entendemos perfectamente. Es lo que estábamos explicando ahora. El dolor en estas situaciones, que esto igual es una cosa que me gustaría que mi colega, el doctor Vergés, dijera, porque yo sé, por ejemplo, que el insomnio ha aumentado por culpa de la incertidumbre y por la ansiedad, pero es muy probable también que el dolor mismo haya también aumentado por culpa de esta situación de incertidumbre, ¿no? Sí. En este caso, para Gemma, yo pienso que la cosa más fácil primero sería estas rutinas que hemos dicho, que ella coja un papel y que piense que está en la escuela y que se fuerce a levantarse a una hora determinada, que se fuerce a hacer el desayuno correcto, que le toque la luz, muy importante, vuelvo a insistir, la luz del sol durante el día. Ya sé que ahora llueve, pero me da igual. Poneros todas las luces que tengáis en la casa durante la mañana y después seguir estas normas para desconectar la noche. Solo escuchar una vez las noticias al día. Y entonces, evidentemente, también se puede ayudar por algún tipo de estas medicaciones de melatonina con plantas, pero hacerlo todo junto otra vez, porque una sola cosa no irá. Por cierto, antes de ir a una última llamada para el doctor Estivill, es que yo recuerdo, ahora que hablaba de la melatonina, yo recuerdo que aquí estaba prohibida cuando yo iba a Estados Unidos, y en cambio en el aeropuerto de Miami se vendía a kilos. Ha aparecido noticias melatonina COVID-19, que la melatonina podía funcionar para el tratamiento del COVID-19. Y creo que esa es una mentira de las gordas. Puede ser en Fax News perfectamente. ¿No, doctor Estivill? Te explico. Viene determinada por la siguiente situación. Vas a escuchar una primicia, que no la sabe nadie todavía. Se puede explicar. Dentro de la Sociedad Española de Sueño hay un grupo que trabajamos con el tema de la melatonina y trabajamos dando opiniones y directrices de cómo se ha de emplear. En este grupo tenemos dos catedráticos muy importantes que en el mundo del tema son dos, uno es endocrino y el otro es un fisiólogo, unos grandes expertos mundiales en el tema de la melatonina. Entonces se sabe que la melatonina a las dosis normales que tomamos nosotros no sirve para prevención de la infección o de la transmisión o cualquier cosa. No tiene nada que ver. O sea, que no tomemos melatonina a las dosis que están aquí de alguna manera autorizadas porque no sirve para prevenir. Pero la noticia importante y es que se va a empezar un ensayo clínico con melatonina endovenosa, que esto no es para la gente, esto es simplemente para hacerlo en las unidades de cuidados intensivos donde hay una alta posibilidad de que la persona muera, pues tenemos esta posibilidad ahora de hacer un ensayo clínico para ver si la melatonina a dosis muy altas, digo, a partir de 300 miligramos, es decir, pensar que es como si tomáramos 20 cajas o más de melatonina, entonces es muy probable que tengamos buenas noticias en poco espacio de tiempo. Pero lo que es cierto es que como prevención no la tiene que tomar la gente ahora.
Es decir, es un estudio, un ensayo, en el caso de que ya uno esté en fase importante, en fase agravada. En la fase 3 que decimos. Fase 3, para poder recuperar al paciente. Correcto. Sí, para probar si funciona. Ejemplo, una de las cosas que se sabe con la inflamación, con la COVID, es que llega un momento en que el estado inflamatorio es tan importante que no puede volver atrás. Entonces, en estos estadios ya se ha demostrado que las dosis de melatonina alta, con mucha cantidad, 300 miligramos, con otras enfermedades anteriores, el ébola, por ejemplo, se demostró que era eficaz para al menos evitar la muerte de esta persona. Claro. Y hacer el proceso reversible, con lo cual es muy importante. Es muy interesante. A ver cuando tengamos el ensayo clínico, ver los resultados, ¿no? Me alegro de haber lanzado la pregunta porque hemos tenido esa primicia. Yo quería, Ricardo, si me permites, contestar también a Gemma Serradell, porque hablaba del dolor, ¿no? Que tenía ella, ¿no? Que quiero decir que bueno, evidentemente hay cosas para mejorar el dolor en la artrosis. Sí. Evidentemente, por ejemplo, las líneas higiénico-dietéticas, el peso, que no se engorde más de la cuenta, rehabilitación importante en casa. Por ejemplo, si es de rodilla, que no lo hemos preguntado, pero si es de rodilla, pues reforzar la musculatura del cuádriceps. Se sabe que reforzando el cuádriceps se reduce en torno a un 50%, por lo tanto es muy importante estos temas. Y después, bueno, si hace falta dar un analgésico o hace falta darle pues algún Sisadó, alguno de estos fármacos, pues se puede hacer y se debe de hacer. Quiero decir que hay tratamiento farmacológico para mejorar, ¿no? Ojalá volvamos un día a hablar de los Sisadó. Sí. Será señal de que nos hemos normalizado. De momento está aparcadito el tema. De momento está parado el ministerio. Hombre, claro, lo tenemos parado el tema. Ahora todo es COVID. Pero que está frenado. Ellos pensaban en noviembre llevar a cabo la financiación y hemos conseguido conjuntamente UAFI con las demás asociaciones de pacientes frenar el tema, ¿eh? Y creo que lo ganaremos, porque tenemos razón. Estoy convencido, doctor Estivill. Montserrat, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos llama, Montserrat? Pues desde Barcelona. Barcelona ciudad. Muy bien, díganos. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la emisora, al doctor Vergés y al doctor Estivill, para poder hablar con ellos y hacerles una consulta. Bien, bueno, yo soy una persona que tengo 68 años, una mujer, y el doctor Vergés ya me conoce, soy paciente de él, estoy muy contenta con él y ahora, pues bueno, he llamado pues más que nada porque también está el doctor Estivill y me repercute en el plan del sueño y en el plan de la artrosis. O sea que perfecto para mí que estén estos dos doctores aquí en la emisora. Estos dos cracks. Esos dos cracks, eso mismo. Bueno, mi pregunta es para el doctor Estivill y más que nada quisiera comentarle de que yo pues ya hace varios años que sufro insomnios por diferentes consecuencias pues que me han pasado en la vida. Y entonces lo que le quería preguntar es que, por ejemplo, yo estoy en el sofá leyendo o viendo la televisión y me empieza a coger como una especie de sueño, entonces me voy a la cama, pero es cuestión de ya ponerme en la cama y dijéramos ya empezar a decir, bueno, me voy a dormir, pero es como si se me abriera el cerebro. Quiero decir que tengo sueño, pero al cabo de un segundo, ¡pam!, como si el sueño se me evaporara y el cerebro pues me quedara pues como abierto. Y entonces es cuando me viene a la mente cosas y cosas y cosas que procuro hacer una relajación a base de la respiración y así, pero bueno, me cuesta porque es eso, como si se me abriera el cerebro. Aparte también, pues bueno, que también tengo este dolor en la rodilla, que lo tengo muy mejorado gracias al doctor Vergés, pero bueno, en esta época y con este tiempo, pues me repercuten las dos cosas. Muchas gracias, doctores. Gracias a ti, Montserrat. Encantado de saludarte. Gracias, Montserrat. Decir, se me abre el cerebro, doctor Estivill, y por ahí se me va el sueño. Lo explica genial, genial. ¿No? Mira, Montserrat, lo vas a entender tú y todas las personas que nos escuchan, porque lo que te pasa es muy normal, muy normal. Fíjate, es típico que durante el día nuestro cerebro vaya acumulando pequeños estados de tensión, ansiedad, preocupaciones. No hace falta que sean cosas muy graves, sino simplemente el día a día. Ahora, en esta situación, todavía acumulamos más. Fíjate bien, el proceso para entender qué es lo que nos sucede en este momento, que es cuando estamos delante de la televisión, vemos algo que nos relaja, estamos tranquilos, entonces nos aparece la somnolencia, es por lo siguiente.
En el momento en que tú te levantas, que abres los ojos por la mañana, empieza a funcionar la parte más externa de nuestro cerebro, lo que se llama la corteza cerebral. El sueño es como un globo que está deshinchado en la base del cerebro. Por lo tanto, cuando tú abres los ojos, ¡clac!, conectas esta corteza cerebral y funcionas durante todo el día con las órdenes que da esta parte del cerebro. Mientras van pasando las horas, el sueño, que es como un pequeño globo que está deshinchado cuando nos despertamos, se va hinchando a medida que pasan las horas. Y cuando llega la noche, la presión del sueño, es decir, este globo aprieta para que desconecte la corteza cerebral. Si tú estás en una situación donde externamente aparece un reportaje que es relajante, que te hace precisamente pensar en otra cosa, lo que hará tu cerebro, la parte más externa, la corteza cerebral, lo que hará es desconectar. En el momento en que desconecta, y recuerda que estás en el sofá, en el momento en que desconecta, aparece el globo, aparece el sueño. Y es cuando estás con este estado de que se te cierran los ojitos, es decir, sabes que te va a venir el sueño. Pero ¿qué pasa? Que miras, y fíjate que esto es muy típico en la televisión. Nos quedamos dormidos en la televisión por esta situación que te explico. Pero cuando hay un anuncio, el anuncio sube en el volumen. Sí. ¿Te has fijado, no? Con lo cual tú te despiertas, miras el reloj y dices, jolín, mira qué hora es. Sí. Entonces, en este espacio de tiempo que tú miras el reloj, dices, jolín, qué hora es, con las cosas que tengo que hacer mañana, te vas a la cama y lógicamente antes te habrás tenido que desnudar, preparar la ropa al día siguiente, lavarte los dientes, pasas unos minutos. Pues en estos minutos tu cerebro ha vuelto a conectar la corteza cerebral. Y entonces es cuando tú te vas a la cama y ojos como naranjas, dando vuelta y vuelta y vuelta, acordándote del doctor Stevie. O sea que lo que dice de abrirse el cerebro es una sensación perfecta, como lo ha descrito, ¿eh? Perfecto. Fíjate que también tanto Montserrat como Gemma han dicho una cosa que no sé si la has visto muy interesante, que estos días con la temperatura y con la lluvia tienen más. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos... Barómetros humanos. Sí. Que hay entre 50 y 60% de los pacientes son barométricas. Sí. Entonces, claro, notan que va a llover 24, 48 horas antes porque les duele la articulación. Esto lo confirmamos, hicimos un ensayo clínico, lo publicamos en una buena revista, ¿no? Por lo tanto, a mí también me pasa. Sí. A mí también, yo tengo artrosis aquí. Lo notas. Te puedo confirmar. Sí. 2 días antes sé que va a llover. Sí. Nosotros yo estuve de médico rural en Ribas de Freser cuando acabé la carrera. Y... Pues perdón, parece que mañana es el día fuerte de lluvia aquí en Cataluña. No, nosotros lo notamos porque tenemos más llamadas y más consultas y lo probamos. Hicimos un estudio clínico, hicimos un grupo control, lo hicimos en el Instituto POA con doctora Ingrid Müller. Bueno, Tomás Molina estaba en el congreso. Tomás Molina lo hemos presentado más de una vez, ¿no? Y Antoni Bulbena, el gran psiquiatra, también, lo ha confirmado, los vientos incluso, ¿no? Sí. O sea, la influencia meteorológica es importante. Y en la artrosis es muy importante. Y los pacientes te lo dicen, que además es curioso porque cuando empieza a llover se les marcha el dolor. Es justamente antes de 24 horas antes de llover lo notan. Va a llover porque me duele la rodilla o me duele, como dice dijéramos el profesor Stevie, pues me duele el dedo, ¿no? Lo noto me va y duele, ¿no? O sea que es cierto, es así. Ahora no, porque no hay carreras ni de coches ni de motos por el tema del COVID, pero cuando están ahí pendientes con aquellos radares, llévate un enfermo reumático que va a ser, vamos, sí, bueno, infalible. De hecho, no sé si Tomás Molina nos estará escuchando, que siempre es una persona que le tengo muy agradezco porque siempre colabora mucho con la UACI. Sí. Me acuerdo cuando presentamos, le enseñé la publicación, dice, te creo totalmente, digo, porque yo tengo una maquilladora en TV3, me comentaba la anécdota, él ha dicho públicamente, que dice, cuando hago los mapas del tiempo y veo y digo que no va a llover, se equivoca muy poco Tomás Molina, es muy bueno. Pero me dice, oye, que me duele la articulación, me dice mi maquilladora. Rápidamente voy a mirar porque es una paciente barométrica. Esto explicaba como anécdota, ¿no? O sea, que sí, existen los pacientes barométricos. Doctor Stevie, fíjese, las 8:43, que estaríamos aquí hasta que fueran las 11, las 12 de la noche para irnos a dormir. Una curiosidad, ya que habla usted siempre de hábitos, hay mucha gente que estos días, claro, al estar en casa confinada, 24 horas, usted está diciendo vivir como si tuviéramos mates, como si tuviéramos el recreo, como si tuviéramos la clase de historia. Hay mucha gente que está en pijama todo el día, doctor Stevie.
¿no? O sea, tendríamos que vestirnos como si fuéramos a ir al colegio, vestirnos para hacer deporte, vestirnos para volver a casa y luego vestirnos para dormir, es decir, luego el pijama. Es importantísimo este punto, es decir, no perder los mismos hábitos, tanto higiénicos como de vestir bien. ¿Por qué? Porque el cerebro le gusta tener estas rutinas, esta seguridad. Por esto yo explicaba, cuando después de levantarnos tenemos que hacer algo de ejercicio en función de lo que podamos, con contacto con la luz, y después los hábitos higiénicos. Y después de los hábitos higiénicos, tú te pones, si usas un tejano, si tú usas unas zapatillas, pero tienes que vestirte y estar vestido todo el día, porque esto también ayuda a saber que, bueno, ya va siendo la noche, ahora tengo que tener menos luz, esto ya lo he explicado, me voy a poner el pijama, y si quieres te lo puedes poner antes de ver una película en la tele, pero no estar todo el día con pijama, porque si no las influencias que recibe el cerebro son erróneas, son totalmente contraproducentes y hacen mantener esta incertidumbre, porque entonces sí que ya no sabes si es de día, si es de noche, si comes, si no comes. Es lo mismo que las rutinas de la comida. Pues doctor Eduard Estivill, querido amigo, un placer enorme que haya estado con nosotros, que haya aceptado la invitación aquí de OAFI, que nos hayamos reencontrado y aquí con el doctor Vergés. Sí, un placer. Es tu casa y ojalá, estoy seguro que pronto volveremos a hacer cositas y hacer comentarios. Tenemos que hacer cosas. Y hacer información, porque esto a la audiencia, a la gente le hace mucho bien, y eso lo sabes bien, Eduard. Seguro que sí, ayudamos a muchísima gente. Seguro. Si solo que con lo que hemos explicado podamos ayudar a unas cuantas pocas personas, será mejor. Y además no hemos hablado de los niños, pero a los niños también les pasan cosas, y en algunas de ellas bastante feas, ¿no? Y ya lo hablaremos. Sí. Ya hablaremos de los niños, que justamente el día 27 vamos a ver qué cositas podrán empezar a hacer, pero tampoco le estarán pasando nada bien, seguro. Eduardo, gracias, doctor Estivill. Recuerdos en casa. Gracias a vosotros. Gracias, doctor Estivill. Un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en el programa. Te lo agradezco mucho. De verdad. Adiós, amigos. Adiós. Un abrazo. Efectivamente, no hemos hablado de los niños porque entendemos que nuestros oyentes es más adultos y gente mayor, pero los niños también lo están pasando. No sé, no lo entiendo. Yo en casa no tengo chavales de 8, 9, 7, 10 años, pero deben de estar como toros, como panteras en una jaula. Sí, es un problema. De hecho, fíjate que hay muchos políticos que hablan de sus hijos, de la situación que tienen en casa. Porque claro, no se pueden... un adulto, mira, más o menos te relajas y... Sí. No, pero los críos necesitan actividad, y si tienen un tienen pequeñito, mira, tienen una finca grande, pues mira, pueden correr, pero si están en un piso pequeño ya me explicarás. Están ahí confinados, es horroroso. Bueno, pues vamos a hablar de cómo movernos. Vamos a hablar en un instante de cómo movernos, aunque estemos en casa, aunque estemos en una silla, aunque estemos en una habitación pequeñita, que esto es lo normal. Y ahora estamos viendo grandes casas, ahora todo el mundo sale ahí, tal, y estamos viendo grandes jardines, Bueno, eso no es lo habitual, pero a veces para hacer ejercicio tampoco se necesitan tantos metros cuadrados, sino sobre todo se necesita, como ahora hablamos con el doctor Estivill, un hábito. Y ganas de hacerlo, porque sabes que ese ejercicio te va a redundar en un buen estado, en un mejor estado de salud. Y para ello contamos una vez más, porque ya es un habitual de esta escudería de OAFI Radio, la señora María José Rivas, que es fundadora y CEO de Mador Fisioterapia. María José, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Hombre, y te veo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal? Bueno, no solamente estás ahí, sino veo que el confinamiento te está sentando de maravilla. No, hoy me he peinado por vosotros, ¿eh? Si no me peino, ¿eh? O sea, ya te lo digo. Bueno, pero no le haces caso al doctor Estivill, no irás en pijama todo el día. No, oye, qué buena información ha dado, es increíble este hombre, ¿eh? ¿Cómo sabe? Sí, no, yo me he visto por eso, porque sé que el hábito, si voy todo el día en pijama, no trabajaría. Entonces, claro. Hay que trabajar, hay que teletrabajar. ¿Qué piensa usted, señora Rivas, del dormir bien, del descansar bien? Bueno, es que nosotros, el tema es que si no descansamos, después no somos capaces de movernos y además intelectualmente estar bien, ¿no? Entonces, el descansar es algo imprescindible. Yo siempre lo he dicho, o sea, tú puedes dejar de comer y puedes estar un tiempo sin comer, pero sin dormir no puedes. No. Necesitas dormir para poder vivir, ¿no? Y vivir bien. Efectivamente. Es importantísimo, todo lo que ha dicho es fundamental.
es importantísimo, es fundamental, igual que hacer ejercicio. Hacer ejercicio es fundamental. Yo decía al empezar, señora Rivas, María José, los fisioterapeutas no lo van a tener, no lo vais a tener fácil, permíteme que te tutee, no lo vais a tener fácil porque aunque ahora nos lo estamos inventando todos y también seguramente habrán fisioterapeutas telemáticamente hablando, ¿no? A distancia, dando cursos online, etcétera. Pero eso del contacto físico, ¿no? Eso de apretar, de tocar el gemelo, claro, eso va a costar, va a costar volver a hacerlo, ¿no? Bueno, eso ya nos estamos preparando, ¿eh? Ya ahora mismo ya estamos creando protocolos, ya desde el Colegio de Fisioterapeutas, claro. Ya tenemos unos protocolos a seguir. Bueno, súper estrictos. Evidentemente vamos a tocar, pero con guantes. Y durante mucho tiempo vamos a tocar con guantes. No vamos a tocar directamente, no podemos. Es imposible. Se va a trabajar con mucho cuidado, nos vamos a focalizar en la zona donde está la lesión, sí, y vamos a mantener unas distancias las que sean posibles. Pero lo que sí que ya es algo unánime en todo el sector de la fisioterapia es que vamos a tocar con guantes. Con guantes muy finitos para no perder la sensibilidad, claro. Sí, pero es que hay pacientes que hay que hacerlos. Hay tratamientos que, de hecho, sí, hay una parte del decreto que nos dejan trabajar con pacientes que son o urgencias o que si tú no le haces el tratamiento puede empeorar. Entonces, en este caso, se está trabajando ya con guantes, pero es que en este futuro próximo se va a seguir así. Pero tenemos que trabajar porque es que hay pacientes que si no le haces el tratamiento puede empeorar y mucho, ¿no? La evolución. Doctor Vergés, un antes y un después. Nunca nadie había vivido una situación así. Sí. Todavía no sabemos cómo va a evolucionar, pero las cosas no serán las mismas. No, probablemente no. Entonces tenemos, pero esto tampoco es nuevo en la humanidad, me refiero que siempre... Hay que adaptarse. Hay que adaptarse. De hecho, fíjate que se hablaba, por ejemplo, de que la infección por la famosa, dijéramos, infección vírica española, ¿no? La gripe española. La gripe española se hizo que la trajeron los americanos, por cierto, para la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, no, la Primera se transmitió por caballo, quiero decir, la gente iba con caballo y se transmitía la enfermedad. Ahora se transmite por avión. Quiero decir, la gran contaminación que hemos tenido... COVID-19 ha viajado en business. Sí, claro, porque es que, fíjate que ha habido días que se han realizado 300.000 vuelos diarios. Sí, una barbaridad. Entonces, claro, fíjate si es fácil. Por tanto, habremos de adaptarnos, pero bueno, yo también pienso que es un periodo de adaptación. Hay muchas cosas que se han de arreglar, y se están diciendo estos días, ¿no? Pero también espero, y de hecho soy optimista en el sentido de los tratamientos, ¿no? Quiero decirte que yo estoy convencido que habrá una vacuna, esperemos lo más pronto posible, y hay tratamientos que van a funcionar. Seguro. O sea, que esto seguro que en fin... Ahora mismo hay miles y miles de investigadores trabajando hay más de 300 ensayos clínicos ahora en todo el mundo, ensayos clínicos que dijéramos serios y bien realizados, porque hay evidencias de que hay cosas que pueden funcionar. Por tanto, se tendrán que cambiar cosas, pero bueno, quizás volveremos a la normalidad. Señora Rivas, doctor Vergés, la semana pasada no hicimos programa. No hicimos programa porque era festivo aquí. Sí. Pero la semana pasada, aprovechando esto, se creó a cabo una nueva colaboración entre Mador y OAFI. A ver, cuéntenme. María José, ¿qué me he perdido? Venga, tú misma. Venga, vamos. Bueno, el tema surgió por la gran preocupación, ya no solamente del presente, ¿no? La gran preocupación del futuro. Es decir, lo comentábamos con el doctor Vergés, el hecho de que sabemos qué pasa cuando una persona no se mueve. Ya sabemos la evolución, es como que ya sabes el futuro, ¿no? Uh-huh. De una persona que a partir de una inmovilidad genera muchas limitaciones motoras. Entonces, en base a esta preocupación dijimos, bueno, tenemos que hacer un plan de acción para el presente, es decir, durante el tiempo que dure el confinamiento y después el futuro próximo, ¿no? Porque las repercusiones a nivel motores y psicológicas, por supuesto, van a ser increíbles. Entonces, lo que queremos es adelantarnos al problema, antes de que salga el problema real y la población realmente tenga un déficit, sobre todo a nivel articular, pues adelantarnos, ¿no? Que al menos poder dar medidas de prevención, aconsejar, hacer un plan de acción realmente de ejercicios, porque si no es que realmente no va a haber solamente crisis económicas, va a haber crisis motoras también, ¿eh? Sí. Entonces este plan de acción, pues
involucramos diferentes medidas. Una fue, así de manera inmediata, creamos un protocolo de ejercicios, en principio para gente con artrosis, pero, a ver, los ejercicios los puede hacer todo el mundo. La única variedad es que he hecho 2 protocolos, uno para personas que pueden bajar al suelo, que pueden pasar de la sedestación al decúbito, y para otras personas que no pueden, que solamente pueden trabajar en la silla, porque si no es en la silla, el hecho de subir les cuesta una barbaridad. Entonces, eso fue la primera medida, pero tenemos más. O sea, nuestra inquietud llega mucho más lejos. O sea, para después que acabe el confinamiento, tenemos pensado también hacer grupos de gimnasia también de cara a recuperar la movilidad articular. Sí. Todo esto está colgado en la página web de OAFI, ¿no? Sí. Está todo colgado y por las diferentes redes también de OAFI están allí. Sí. Como dice María José, que también te agradezco, María José, que estés aquí en el programa, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, que yo estoy encantada. Y además, pues agradecerte porque se ha hecho una serie de ejercicios, como comentaba María José, muy interesantes, fáciles de hacer. Muy sencillos, explicamos allí pues cómo se puede hacer, como decía María José, o en silla, o en el suelo, o incluso con caminadores, María José, que esto para la gente mayor que van con caminadores, y es fácil de hacer y lo puede hacer en casa tranquilamente, y son ejercicios muy importantes, porque mejoran fundamentalmente todo refuerzan la musculatura y a nivel articular, y sobre todo para que esta gente que está mayor incluso no pierdan el equilibrio, ¿eh? O sea, ten en cuenta, eso lo decimos muchas veces que no caer al suelo. Hay mucha gente que cae al suelo por motivos por osteoporosis, tiene fracturas o por artrosis. Por lo tanto, importante esta musculatura reforzada. Y por eso, haciendo los ejercicios que comentaba María José, probablemente se puede mejorar mucho y puede ayudar muchísimo para evitar esto, que después del retorno nos encontremos con mucha gente en silla de ruedas, ¿no? Porque no puedan andar porque prácticamente pues han estado un mes y medio inmovilizadas, ¿no? Dejadme que recuerde el teléfono de la antena por si alguien también quiere preguntar. 93-667-0022. 93-667-0022. Perdona, María José, que te he interrumpido. Sí, no, el tema es que, a ver, cuando hablamos del presente, del futuro, ¿no? De lo que iba a traernos todo este confinamiento, la historia pasaba un poco por la gente un poquito más mayor, ¿no? Que sabemos que estas personas, el hecho de que queden inmovilizadas, pierden fuerza a nivel del tono muscular, pierden movilidad articular, y sabemos que el final de todo este proceso son las caídas, ¿no? Entonces ya se han hecho estudios importantes sobre el tema de las caídas. Y bueno, y se ha visto los resultados de que después de estas caídas sobrevienen más enfermedades. Primero es la caída y a partir de esta caída hay muchísimas otras enfermedades que sobrevienen. Y al final puede haber pues un fallecimiento, ¿no? Es decir, el origen no es la caída, pero es que la caída fue el punto de inflexión, ¿no? Sí. Entonces, claro, antes de que todo esto se convierta en una especie de círculo vicioso, pues es evitar que el paciente entre en este círculo. Sí, y cortarlo, ¿no? Sí. Antes de que llegue a esto. Sí. Por ejemplo, es que ahora mismo, pues claro, imaginaros, una de las listas más grandes de espera que hay en España es por prótesis. O sea, es la número 1. O sea, en Cataluña y en el resto de España, en la mayor parte de comunidades autónomas, la lista más importante de espera es colocar una prótesis. O sea, estos días prácticamente... Y todo eso se va a alargar ahora. Claro. La prótesis, pues imagínate las operaciones no urgentes. No urgentes, pero imagínate el drama que representa, ¿no? Porque claro, estas personas, aparte del sufrimiento que tienen, pues como no hagan una rehabilitación en casa, como no hagan esos ejercicios en casa, como los que proponemos con María José... En detrimento de su calidad de vida. Con María José Rivas y en OAFI, o sea, tenemos que hacerlas cada día. Incluso es recomendable que los familiares les ayuden a hacerlos a las personas mayores y no tan mayores. Es recomendable que lo hagan cada día, como una costumbre, lo comentábamos antes, ¿no? ¿Verdad, María José? ¿Estás media de acuerdo, horita, no? Sí, dijimos media hora cada día. Media horita. O sea, el tema es tener, bueno, lo ha dicho muy bien el doctor Estivill, el tema es tener las rutinas. Las rutinas es lo que lleva al éxito. El momento que perdemos nuestras rutinas es cuando empieza como un declive, ¿no? Entonces, el hecho de que cada día, que nuestra media horita o nuestra hora de actividad física sea algo sagrado, eso nos va a provocar realmente mantener la estructura, mantener la movilidad articular, el tono muscular, incluso hasta los reflejos, ¿no? Sí. Entonces, el tema es simplemente, igual que sabemos que nos tenemos que vestir, duchar, comer, pues que la actividad física dentro de casa sea algo más.
No es decir, voy a hacer un vídeo de YouTube. No. O sea, vamos a hacer cada día una actividad. Un día podemos hacer estiramientos, otro día los ejercicios de artrosis, otro día podemos hacer ejercicios de fuerza. Pero la cuestión es que cada día hacer un poquito, porque así evitamos ese retroceso en el tema de la musculatura y la movilidad articular. Es muy ¿no? importante. Parece una tontería, pero no lo es. Es muy importante este tema. No, y lo que no es ninguna tontería es que sean ejercicios dictados por profesionales. Sí, claro. Porque a veces puedes hacer... No, me quiero mover porque dicen que el ejercicio es bueno. Y haces un ejercicio que no es conveniente para tu estado de salud y es peor el remedio que la enfermedad. ¿Puedes explicar también aquí, por ejemplo, cómo empezar a hacerlos? Me refiero de las articulaciones más sencillas a las más de menos movilidad. Esto, ¿no? Lo puedes comentar también, porque es muy importante esto, ¿no? Claro, el tema es depende de cada persona. Por eso he hecho 2 protocolos, ¿no? Para realmente las personas que tienen problemas, pues que bajar al suelo realmente es un problema, pues no pasa nada, no hay excusas. Se hace en una silla y ya está. Y aparte que son unos ejercicios tan sencillos y tan prácticos que los puede hacer todo el mundo. Es decir, que no tienen ninguna complicación estos ejercicios. Sí, y realmente te das cuenta que si los haces, funcionan. Sí. Es que están más que probados. O sea, llevo tantos años haciendo ejercicios que ya sabes lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, ejercicios sencillos, prácticos de hacer, en tu casa, con una silla, no cuesta nada hacerlos. Y realmente funcionan. Es como todo. Si sigues el hábito diario de un mínimo de ejercicios, eso da un resultado. O al menos, como mínimo, Dicen que si lo haces 21 días... Es articular, ¿no? Es el problema que está pasando ahora mismo. Dicen que si haces una cosa 21 días, se convierte en un hábito. Sí, bueno, pues, sí está probado. Está más que probado. 3 semanas, 21 días son 3 semanas, pues bueno, eso es lo que nos queda todavía de confinamiento, con lo cual tenemos tiempo de hacer el hábito fantástico. Mari, buenas noches. Buenas noches. Primero quería dar gracias a OAFI por este fantástico programa de radio, que de verdad que nos enseña y nos entretiene muchísimo. Y yo quería preguntarle al doctor Vergés. Bueno, yo suelo hacer ejercicios, como están diciendo, pues lo que puedo en casa. Pero ahora con esto del confinamiento tengo mucha ansiedad y mucho estrés y me preocupa bastante. ¿Qué me puede aconsejar? Bueno, pues mira, sí, esto es bastante frecuente lo que me comentas. Y esto lo hemos comentado hace un momentito también con el doctor Stevie, ¿no? Toda esta sensación de inseguridad debido a tantas noticias y de tantos temas tan negativos o familiares, ¿no? De hecho, fíjate que el doctor Stevie te comentaba una serie de normas, ¿no? De, por ejemplo, sobre todo, dijéramos, ver las noticias una vez al día, decía, ¿no? Y por la mañana, primera hora, ¿me entiendes? Las conductas, mantenerlas diariamente, levantarte, ¿me entiendes? Hacer actividad, ver programas que te interesen, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, claro, si tienes, por ejemplo, artrosis y tal, pues lógicamente hemos de controlar rápidamente el dolor. O sea, que aquí sí que, de hecho, fíjate que a través de medidas no farmacológicas o farmacológicas podemos controlar el dolor. O sea, que el dolor no deberías de tener. Porque hay tratamientos farmacológicos para el dolor, ¿vale? Y no farmacológicos. Por tanto, hay dos. Hombre, si vemos que realmente pues tienes una ansiedad debida también a todo este impacto, pues también aquí podemos hacer un tratamiento psicológico, ¿no? Me refiero de ver a ver realmente las inquietudes que tienes, este miedo que tiene la ansiedad debida probablemente pues a todo lo que nos viene encima, ¿no? El trabajo tal y cual, como pues lo podemos mejorar. De hecho, te recomendaría que hicieras una serie de ejercicios como los que comentamos, que esto te iría muy bien, el tono muscular, y después también hasta un apoyo psicológico. Hay psicólogas, ¿me entiendes? Que bueno, y en la fundación lo que necesites, pues nos llamas, que con mucho gusto te ayudaremos en lo que haga falta y te quitaremos la ansiedad. Y comentaba incluso el doctor Stevie también que si hace falta dar pues algún tratamiento farmacológico, en estos momentos se dan, porque es que el impacto que tenemos es tan grande. Estamos como decía un amigo mío, una neurosis de guerra, ¿no? Es decir, de hecho en España pues parece que tengamos una guerra, ¿no? Porque tenemos allí cada vez los militares allí que salen cada día explicando, ¿no? Por lo tanto, y sale mucho la palabra guerra, ¿no? Todo el día, ¿no? El presidente del gobierno pues dice que estamos en una guerra, claro. Esto crea... Ahora vendrá una economía de guerra. De guerra, ¿no? Entonces, claro, es así, ¿no? Entonces, claro, esto realmente es una neurosis de guerra, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, pero tienes que mejorar
colaborar y cualquier cosa nos tienes a tu disposición, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. No, a ti. verdad es que... Mari, gracias. Hasta luego. Adeu. Por cierto, María José, señora Rivas, en ese planning que antes nos hacíamos, ¿no? De levantarnos, de hacer los ejercicios, etcétera, ¿dónde pondríamos estos ejercicios en ese planning del día? ¿Lo hacemos una vez al día o lo podemos ir haciendo? No, yo lo haría una vez al día. Y lo haría por la mañana, porque por la mañana es cuando tenemos más energía. Por ejemplo, después de desayunar sería muy interesante. La energía que tú tienes por la mañana no es la misma la que tienes por la tarde. Entonces, pues a media mañana, entre las 11, las 12, antes de ir a comer, es una buena franja horaria. Muy bien. Sí, mira, una propuesta que os quería comentar en base a la pregunta de esta señora, Sí. ha dicho que tiene ansiedad también, ¿no? Sí. Bien, pues todos sabemos que, volviendo al tema de la actividad física, el hecho de moverte y el hecho de generar endorfinas, que no dejan de ser las sustancias del bienestar, hace que las personas cuando hacemos ejercicio, después de hacerlo, nos sentimos mucho mejor. Es como una droga natural. Nos sentimos como que algo ha cambiado en nuestra forma de pensar y en nuestra actitud. Entonces, también es interesante pensar en eso, ¿no? De un poquito de actividad física realmente va a cambiar tu cerebro, va a cambiar porque se va a bañar de endorfinas y eso nos va a ayudar a ver la vida de manera muy diferente, ¿no? Sí. A ver qué nos pregunta María. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, es una pregunta para la fisioterapeuta. Para la señora Rivas. Es para preguntarle que ahora estando en casa habéis hablado de tonificación, pero ejercicios o actividades de tipo cardiovascular, que creo que también deben ser importantes, pues qué tipo se podría hacer en casa. Porque claro, al tener artrosis te puedes poner vídeos de YouTube, pero claro, te puedes cascar las articulaciones, ¿no? Así es. Y entonces la pregunta era esta. Muy bien. Muy bien, María, gracias. Muy bien. Vale, de acuerdo. Gracias. María José, adelante. Sí, mira, y en esto he encontrado dos propuestas muy interesantes. Una va a ser el hecho de caminar dentro de casa, por todos los espacios de casa, pasando por todas las paredes prácticamente de casa. Entonces, en ese momento se dan 3 o 4 vueltas a casa, pero lo vamos a hacer como un reto personal. Es decir, es algo tan sencillo como que nos bajamos una aplicación de estas gratuitas donde puedes contabilizar los pasos. Entonces, si cada día vas aumentando el número de pasos y esto lo sumamos bajando la basura, pero bajando por las escaleras, no por el ascensor, paseando al perro, cada día iremos aumentando el número de pasos. Por tanto, ¿qué va a pasar? Que cada día va a ser como un reto personal y te vas a mover. El caminar de manera activa es cardiovascular. Esto sería una propuesta. Pero otra propuesta, que esta es una de las que más me gustan, sería el hecho de elegir una música, la música que a ti te motive, que a ti te guste, y en las actividades de la vida cotidiana, hacerlo como un ritual. Ponemos esa música y bailamos. El hecho de bailar es el mejor cardiovascular, y más en casa. Entonces, estas dos fórmulas yo creo que es algo que funciona muy bien, y ahora, tal como estamos, que no tenemos tantas posibilidades, serían dos propuestas buenas, ¿eh? Sí, yo añadiría lo que dice María José, si me permites también, añadiría, aparte de los ejercicios que hemos comentado, que hemos hecho conjuntamente, que son fáciles de hacer en casa, yo añadiría también que, por ejemplo, se puede hacer bicicleta estática, sencilla, evidentemente la gente tiene artrosis de rodilla, muy floja, nada de cosas fuertes. Se han vendido muchos últimamente. Sí, dijéramos, pero no fuerte, ni tampoco muy floja, un poco, porque si es muy fuerte, la gente que tiene artrosis de rodilla, pues no le irá bien, pero la bicicleta puede ser un buen herramienta cardiovascular. Y después hay otros ejercicios, como os digo, el tai chi. El tai chi se puede hacer en casa. El tai chi, hay un tipo de tai chi que además siempre con María José lo hemos practicado mucho también, que es, dijéramos, a base de ejercicios que lo que haces es mover todas las articulaciones, ¿no? Lo importante es moverse, ¿no? Sí, moverse. Así es. Y después, también os quería comentar un aparatito que hay, que yo a veces lo he recomendado a pacientes que no pueden salir mucho de casa, y son unos pedales que son como los pedales de la bicicleta, y puedes utilizarlos con las manos hacia adelante, los colocas encima de la mesa
y trabajas toda la parte superior y después te los colocas en los pies y pedaleas. Estás sentado en una silla, en un sofá y vas pedaleando. Esto es un sistema que también funciona. Sí, sí. Y con música, como dices tú. Momentos, ¿no? Y con música, como dices tú, más, porque da buen rollo. Tanto. ¿Me entiendes? La música está demostrado, ¿me entiendes? La musicoterapia está demostrado, ¿no? ¿Me entiendes? Y el reír. El reír también, ¿no? Por lo tanto, ayuda, ¿no? ¿Me entiendes? El sonreír ayuda, Por lo tanto, estas son cosas que pueden ayudar muchísimo a la gente. Ten en cuenta, cuando has dicho, Ricardo, el tema de que las personas estamos acostumbrados a movernos, es que es fundamental. Es que no hay nada peor que la inmovilidad. O sea, nuestro organismo está lleno de articulaciones, llenas. Yo, por ejemplo, la temporomandibular la estoy utilizando ahora, pero las manos, los brazos, nos tenemos que mover, estamos diseñados para movernos. Por eso, fíjate lo que comentaba María José al principio. ¿Qué castigo sería que dijeran no se mueva eso, ni una pestaña? No, eso no puede ser. Un castigo terrible, ¿no? Sería ir en contra de la naturaleza humana. Y acabaría con una muerte, dijéramos, pues que llegaría, porque dijéramos el sistema cardiovascular. ¿Te acuerdas todos los días cuando estábamos en la milla y firmes? Bueno, había gente que se caía, hacía lipotimias. Hacía lipotimias, se caían. Como te moviera un dedo, te da. Por eso es tan importante, incluso la gente mayor, los ancianos, moverse, hacer esa actividad, la familia sobre todo, porque si no se mueven, llega un momento no se levantarán de la cama. Hombre, yo espero que ya pronto, igual que ahora los niños, vamos a ver cómo, se permita, sobre todo a las personas mayores, aunque sea dar un par de vueltas a la manzana, ¿no? Hay bastantes países que lo hacen, en los países nórdicos todos, Francia, Inglaterra están saliendo y tienen ya Inglaterra creo que no sé si más muertes que aquí, en Francia casi es decir, abrir un poquito el grifo, ¿no? Fíjate que hoy habían datos que donde se ha cogido más infección en general, aparte del famoso día que se comenta, ¿no?, de las manifestaciones y tal, que hay mucha gente infectada, donde por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, lo han publicado hoy, donde se han cogido más en Nueva York, porque son gente que viene del metro. El metro, claro, porque la gente está más confinada allí. Quiero decir, el que yo vaya por la calle solo, no voy a contaminar a nadie. No sé otra cosa es que por solidaridad no vaya por la calle andando, no sé si me entiendes, pero es otro tema, pero no me voy a contaminar. Ahora, si me voy en el metro y me pongo una persona al lado de otra y hay 400 personas metidas en el metro, el riesgo de que me infecte es mucho más alto. Por lo tanto... Esa es una incongruencia que yo he oído y me pareció perfecto el que lo comentó. Dice, ¿cómo se le puede decir a una persona el domingo que no vaya a correr un poquito? Sí. Con la distancia interpersonal apropiada, que no va a contagiar a nadie, con su mascarilla, si quiere, tal, y el lunes vuelve al trabajo y métete en un metro. No tiene sentido eso. No tiene ningún sentido. O sí que puedes salir si vas a pasar con el perro. Incluso puedes hacer la bromita de decir que necesito un perro de alquiler, ¿no? Cojo un perro de alquiler para darme un par de vueltas, ¿no? El perro ya no quiere salir más. El perro ya dice, no. Es para hacer un poco de broma, ¿no? Pero hay cosas a veces hay cosas que son un poquito, ¿no, María José? Un poco así, pero así vamos así. Hombre, lo que está claro es que el mensaje que yo creo que debemos transmitir es que el movimiento es una terapia, es decir, si no te mueves, te atrofias y poquito a poco te vas haciendo pequeño, vas perdiendo vida, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que cada uno debe buscar la manera cada uno depende de sus gustos, de sus actitudes, debe buscar el camino, ¿no? Si es con una actividad física, si es moviéndose, si es con un deporte, pero lo que sí que creo que debemos transmitir es que hay que moverse además a todas las edades, es decir, hay un tipo de actividad física para cada franja de edad, desde que naces hasta que nos vamos, siempre. Entonces el mensaje yo creo que es clarísimo, hay que moverse de una manera o de otra, y te ahorras muchas enfermedades y muchos problemas de salud. Y no hemos tocado hoy el tema del deportista, quiero decir que es otro tema, quiero decir, ya no el deportista de élite que esté... Pues bueno, si no tiene espacio en casa, difícilmente podrá hacer una actividad el deportista de élite acostumbra a tener espacio en casa. Depende del deporte. Si es de fútbol, seguro. Si es futbolista, seguro. Pero me vengo a referir que, claro... No, uno de hockey sobre patines, no, evidentemente. Claro. Entonces, me vengo a referir que el problema es que, claro, esta gente, pues bueno, también se tiene que hacer su actividad física, ¿eh? Porque es que si no podrán entrar a hacer su deporte cuando lo puedan practicar. Eso es otro tema para otro programa también, ¿no?
Bueno, creo que usted dijo, y que a mí me llamó muchísimo la atención, que hay que hacer ya la rehabilitación muscular antes de la intervención, si hay que intervenir. Y tanto. Esto es un tema que estamos luchando mucho en la persona UAFI. que se rompe un cruzado, por ejemplo, claro. Ya tiene que... Y cuando se pone una prótesis, o sea, para recuperar... Exacto. Para recuperar al paciente antes de ponerse la prótesis tiene que hacer recuperación. Recuperación muscular. Así se recupera antes. Claro, para entrar en óptimas condiciones al quirófano. Porque si la materia está en unas condiciones correctas, después de la operación, los periodos de rehabilitación se acortan. Pero es que el problema es que la gente tiene el concepto de como me voy a operar ya no hago nada. Y siempre lo estamos comentando, no. Es que como te vas a operar, haz una buena rehabilitación antes de entrar muy al quirófano. Muy importante. Sí. Muy importante. Fundamental. Este tema. Por eso yo un poco dijéramos como conclusión, María José y Ricardo, yo sobre todo, toda la gente que nos está escuchando personalmente o por familiares, que cojan los ejercicios que tenemos y que los hagan, por un tema de salud. Así es, para un pero tema además de salud. Es que son sencillos y prácticos y funcionan. Exactamente, es como si tomaran tratamientos, es exactamente igual. Es así. Te los descargas, los podéis descargar por la web de OAFI y son sencillitos y los haces cada día durante media hora y funcionan. Lo que no puede ser es que no hagamos nada. O sea, yo creo que el mensaje tiene que ser claro. El hecho de estar en casa, nuestra imaginación puede volar y podemos hacer, lo dicho, se puede bailar, se puede caminar, se puede subir y bajar escaleras, se pueden hacer muchas cosas. Y recordar que eso lo que sirve realmente es para que nuestra mente cambie, nuestra actitud se llene de endorfinas, nuestro cerebro, y las cosas se ven desde otro punto de vista, mucho más positivo, de verdad que sí. Gracias. Porque a veces estamos entrando en un bucle, con esto del confinamiento hay momentos buenos y malos, y hay momentos que entramos en un bucle de pesimismo. Eso nos ha pasado a todos, llevamos ya tanto tiempo que no puede ser. Gracias, María José, gracias, un beso, cuídate mucho, ha sido un placer tenerte con nosotros. En la web de OAFI tienen todos esos ejercicios. Doctor Vergés, el lunes más, gracias. Gracias, Juan Carlos Pallarés, gracias, David Paradés, les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho, muévanse, duerman y descansen. Hasta el próximo programa.